Hello, 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 hello. Muchas personas dicen, ¿por qué tú sigues predicando? ¿Y por qué tú predicas? Yo predico porque cuando nos alejamos definitivamente de Dios y cargamos nuestra mente y nuestro cuerpo de otra cosa, entonces nos alejamos mucho más de Dios que como estaba. Por eso a Dios hay que darle la prioridad en todo. Sabemos que siempre tenemos fallas, porque desde que nos levantamos nosotros de nuestra cama, tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que están a nuestro alrededor, que también tienden a pecar y a tener faltas delante de Dios. No tampoco con nosotros, porque eso hacían los sacerdotes. Dios eligió a Aarón para que sea el sacerdote que llevara a cabo el sacrificio de la purificación en el santuario. Y toda la familia de Aarón tuvieron esa herencia. Pero el que no era apto ni era encargado de eso, que Dios le había dado ese puesto para que lo ejecutara, para que sirviera en el santuario, habían fallas, habían cosas que le salían mal, porque no eran elegidos para Dios y no eran el perfecto, porque ahí vemos muchos reyes que Dios elegía y no era por perfección, sino porque tenían coraje, eran personas de carácter fuerte, donde no había traición, porque eso es lo que Dios busca, un corazón íntegro, un corazón que respete y ame, porque el que no ama no pertenece a Dios de ninguna manera. Porque Dios es amor. Durante siglos, hemos visto que el amor de Dios se refleja ¿en quién? No en los más millonarios, no en los más ricos del mundo, no. Dios se refleja en aquellos que veneran su nombre y aman a los demás. Que sufren a veces el dolor de muchos, Dios se refleja en aquellas personas que lo aman y respetan su nombre. La gloria de Dios permanece en aquellos que lo aman de verdad. No podemos eliminar de nuestra vida la verdad de Dios, porque Dios nos dio una táctica especial en la vida, que es el amor. El que pertenece a Dios y no ama no es de Dios. Muchas personas se reflejan que el odio, que hay que odiar para que las mujeres amen. Muchos dicen que a las mujeres les gusta que odien para amar, porque hay que amarla con la fuerza y darle golpes para que ellas puedan amar. Para mí eso no existe. Está bien, tú no te vas a dejar herir de nadie. Si alguien viene encima de ti, dice la Biblia, tiene que defenderte. No te puede quedar con los brazos cruzados. Porque Jesucristo también sintió celo por la casa de Dios y revolcó todo lo que había en el templo. Porque todo el que nace en un cuerpo y tiene espíritu de vida sabe lo que es el celo y el amor de Dios. El que ama a Dios respeta a los demás. El que ama a Dios tiene coraje y no le tiene miedo a nada, porque su confianza está en aquel que prometió la salvación de la humanidad.
ídolo de piedra, ni ninguna estatua. Está en aquel que levantó a Jesús de entre los muertos. Fue de la nada que se levantó Jesús, porque dice la Biblia así: el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, ¿quién es aquel? El Padre Todopoderoso, que es quien nos da la fuerza para levantarnos cuando tenemos decaída, cuando nos falta el aliento. Él nos da vida, porque tenemos que reconocer que su espíritu permanece en nosotros para siempre. Y aunque muchas personas vivan la vida exageradamente, exagerada, hay gente que vive exagerada, viven de la envidia, viven del egoísmo, viven de los problemas, que si no dan problemas, pero no lo hacen solo, como hacían en los tiempos de antes, que te pagaban tú a tú con una espada, y ahí se sabía que ahora no es que no, yo y abusar de una persona. Porque los hijos de Dios, ¿qué? Tienen que apoyar lo que es la palabra de Dios. Muchas personas le hacen guerra a las iglesias, porque las iglesias de hoy en día son fuertes para muchos esconderse de la violencia, porque son gente violenta que buscan herir a los que aman a Dios de verdad. Por eso en aquel tiempo Dios pedía a David: tú no levantarás iglesia. ¿Por qué? Porque él veía muerte en David. Si David levantaba iglesia, hacía el templo, ¿qué era lo que iba a reinar? Si la misma mano de David mató muchísima gente, iba a reinar la muerte. En esa iglesia no iba a reinar el pueblo de Dios, ni el amor de Dios, ni Dios, que iba a reinar en esa misma casa a través de esos corazones que le adoraban. Pero como David tenía sangre, su mano manchada de sangre, porque él mismo peleaba la guerra. David fue un guerrero que peleó la batalla, pero Dios permitió que sea un rey. Y David murió, la Biblia especifica, David murió en su cama. Porque él amaba a Dios, era un hombre íntegro, se humillaba, le pedía: Señor, perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Cuando David caía en cama y todos esperaban que iba a morir, que ya no le faltaba más, él decía: Señor, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba me ha vendido. Han levantado su lengua contra mí. Señor, levántame de nuevo para hacer justicia y poner a los que quieren mi muerte a donde pertenece. Y Dios lo levantaba porque Dios lo escuchaba. Dios estaba con él. Pero él le dijo: tu hijo me edificará casa. Porque el hijo de David, Salomón, ya Dios conocía aquella mentalidad. Y a través de que por esa mujer, por un pecado, Dios le había quitado un hijo, Dios se lo restituyó en grandeza a ese mismo Salomón. Pero por eso es que sabemos decir: Dios se manifiesta en cualquier persona. Nunca podemos quedarnos en la nada, ni ignorar. Cuando una persona te dice que Dios no existe, dile: si eso es lo que tú crees, pero yo creo que Dios existe. Porque Dios, si Dios no existiera desde el principio, ¿cómo se va a crear el mundo? ¿Cómo va a existir tú? ¿Cómo tú te levantas y despiertas en un nuevo día? Aquí hay personas que no duermen, que tú lo ves que no duermen. Mire, ninguna persona que sea humana, ninguna persona en la vida que sea humana, al menos que no tenga algo en contra de Dios, o que quiera hacerle la guerra a Dios a través de muchas cosas que no pertenecen
a la manera de Dios, ninguna persona en el mundo puede permanecer despierta sin dormir. Aquí hay mucha gente que amanece en la calle, por eso es por diversión. Aquí hay gente que no duerme, que no me hable de eso. Puede haber una gente que no duerme, pero aunque no duerma, porque hay personas que ¿cómo me va a decir una persona a mí que una gente no va a dormir? ¿Cómo se va a poner una gente que no duerma? Porque obligatoriamente hay que dormir. Porque Dios hizo el hombre para que duerma. Pero según científicamente, hay personas que no duermen.